You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. ¿Listos para una buena zambullida? Hoy, en Del Libro al Micrófono, nos vamos de lleno con Antimanual de Sexo. Prepárense para sacudir un poco esas ideas sobre el sexo y la sexualidad. Exacto, porque este libro no se anda con rodeos. Va directo al grano y nos va a llevar a lugares inesperados. Desde experiencias personales hasta observaciones culturales, pasando por algunas ideas filosóficas que dan que pensar. Y justo eso es lo que buscamos en este Deep Dive, ¿verdad? Desmenuzar esos temas que a veces nos dan un poco de rollo. Hablar del sexo sin tapujos, sin censura, pero con la mente abierta. Y eso sí, con mucho respeto siempre. Porque al final del día de eso se trata, de entender mejor nuestra propia sexualidad y la de los demás. Y de desmontar esos mitos y prejuicios que a veces nos limitan. Para empezar, el libro nos cuenta sobre un cliente, un tal Alberto, que suelta una frase que deja a cualquiera pensando. Hija, el sexo no existe. Uf, una declaración fuerte, ¿no? Y claro, la primera reacción es como de, ¿cómo que no existe? Uno piensa, a ver, ¿será que tiene algún problema? O que está desilusionado con la vida. O simplemente que es un tipo excéntrico. Es posible. Pero la narradora del libro siente que hay algo más. Como una verdad escondida inquietante. Y más adelante, esa idea de la negación del sexo aparece de nuevo, pero con un giro. Con Jorge, otro personaje importante en el libro. Él dice, no existe el sexo, solo lo que hacemos con él. Y fíjate que la narradora termina formando una relación muy especial con Jorge. Lo que nos lleva a pensar que quizás ambas ideas, aunque parezcan opuestas, tienen algo en común. Y ahí es donde entra Michel Foucault, el filósofo francés. Él decía que hablar tanto del sexo puede terminar ocultándolo. ¿Cómo? ¿No era que había que hablar más para liberarnos de los tabúes? Sí, pero Foucault plantea que esa obsesión por hablar de ciertos aspectos del sexo, los que son seguros, los que podemos controlar, en realidad nos distrae del verdadero significado. Entonces, cuando Alberto y Jorge niegan la existencia del sexo, en realidad están negando esa construcción social que hemos creado alrededor de él. Sí, se están rebelando contra ese discurso normativo del sexo. Se nos impone un modelo muy específico. Exacto. El coito, el falo, la pareja heterosexual. Y todo esto impulsado por la moral. La moral disfrazada de religión, de medicina, de ciencia. Y hay una idea en el libro que me pareció genial para poner a prueba este modelo. Si ahora puedes hacer otra cosa, hazla. Esa frase, directa y al grano. Se refiere a que si en medio de un encuentro sexual tu mente se va a otro lado, es porque algo no está funcionando del todo. Que la conexión no es total. La verdadera intensidad sexual te absorbe por completo. Te olvidas del mundo exterior. Y esto nos lleva al concepto de seres sexuados que plantea Figenio. Seres sexuados sí, es decir, estamos equipados con órganos sexuales, hormonas y darú. Y una cultura que nos dice cómo usarlos o cómo no usarlos. Exacto. Y Efigenio lo compara con el lenguaje. No podemos dejar de ser seres sexuados, aunque no tengamos relaciones sexuales. Así como no dejamos de ser seres lingüísticos, aunque estemos en silencio. Es una condición fundamental de nuestro ser. Y el libro también nos recuerda el mito del andrógino de Platón. Ah, el mito del andrógino. Siempre me ha encantado esa historia. Esos seres esféricos completos que fueron divididos por Zeus. Y ahora andamos por la vida buscando nuestra otra mitad. Lo que de alguna manera explica esa necesidad de conexión, de unión. Exacto, la búsqueda de la completitud a través del otro. Pero el sexo no es solo reproducción, ¿verdad? El antimanual también explora otras motivaciones. La comunicación, el afecto, la búsqueda de placer. Y la narradora habla de un momento en su vida donde la conexión emocional era lo que más anhelaba. Incluso menciona el concepto de afecto-adicción, esa necesidad de afecto que puede volverse. Un poco obsesiva. Y aquí entra Spinoza con su idea del conatos. Ese impulso fundamental que tenemos de ser nosotros mismos. De persistir, de seguir existiendo. Y para Spinoza, el deseo es una manifestación de ese conatus. O sea, que el deseo, incluso el sexual, no es algo superficial. Es parte de lo que nos define como seres humanos. Es nuestra esencia misma. Y el libro
Nos lleva a un mundo bastante particular cuando la narradora comparte su experiencia trabajando en un burdel. La casa, como la llaman. Un ambiente donde el sexo se vive de una manera muy directa. Sin romanticismo, sin tabúes. Por ejemplo, cuando describe una felación de pago, se centra en los aspectos técnicos. En la complejidad de la acción más que en la moralidad. Y también se desmonta esa idea de que los clientes tienen todo el poder. Aunque paguen, la persona que ofrece el servicio sigue teniendo el control. El control del ritmo, de la intensidad del propio acto, Y el libro se detiene en la etimología de la palabra deseo. conectándola con desidia, con desiderare, Es curioso, ¿no? La raíz latina desider nos lleva a la idea de la ociosidad. de mirar las cosas pasar sin intervenir, Y desiderare es mirar las estrellas, contemplar objetos brillantes. como si solo el que tiene tiempo libre pudiera desear. Y esa carga moral del deseo ya estaba presente en Séneca. No es pobre quien menos tiene, sino quien más desea. Una frase que nos hace pensar, ¿verdad? ¿Es el deseo una fuente de insatisfacción? O una fuerza que nos impulsa a buscar más. Esa es la cuestión. Y la Iglesia Católica, a lo largo de la historia, ha diferenciado 3 tipos de deseos: poder, sexo y conocimiento. Como si fueran cosas separadas. Y cada uno con su propio valor moral. Uno bueno, otro que hay que controlar y otro que hay que reprimir. Pero la narradora del libro no está de acuerdo con esa separación. Para ella, los 3 deseos están conectados. Son expresiones de una misma fuerza vital. El deseo de sentir, de saber, de dominar. Y hay un momento donde describe sentirse empoderada durante un acto sexual. Como si hubiera satisfecho esas 3 libidos al mismo tiempo. Y se menciona Historia del Ojo de Georges Bataille. Un libro que un cliente del lector le pedía que le leyera. Y esa referencia nos lleva a pensar en cómo el deseo se construye sobre símbolos. No deseamos el objeto en sí, sino lo que representa. Y detrás de cada objeto de deseo hay deseos más profundos. Cariño, poder, reconocimiento. Y al final, todo nos lleva a ese gran deseo de ser nosotros mismos. De encontrar nuestra propia completitud. Y para ordenar todo este laberinto de deseos, el libro nos habla de la importancia de la narrativa, De montarnos la película, como dice. de crear una historia alrededor de lo que deseamos. Y ahí entra Gilles Deleuze con su idea de las estructuras de experiencias. Ciertos elementos que nos evocan toda una vivencia, Y por eso nos dan miedo los maniquís. porque no nos cuentan ninguna historia. Son la nada, la ausencia de significado. Y hablando de Foucault, el libro hace una observación interesante, Wow. que sus ideas a veces eran mejores que sus argumentos. ¿Te refieres a su historia de la sexualidad? Sí. Se usa la analogía de la adaptación de La Guerra de Mundos de Orson Welles, Esa transmisión de radio que causó pánico. porque la gente creyó que los marcianos estaban invadiendo la Tierra. Claro, una historia bien contada, aunque sea falsa, puede tener un impacto enorme. Y esto nos lleva al problema de la información en la era de Internet, Tenemos acceso a tanta información, pero ¿no? ¿Cuánta de ella es realmente valiosa? la opinión se ha democratizado, pero no el conocimiento. Y se menciona una frase de Obélix, de los cómics de Asterix. Ah, sí, ¿qué decía? Estos romanos están locos. Suben los precios y dicen que es por la demanda. Ja, ja. Una buena manera de ilustrar cómo el lenguaje puede manipular la realidad. Y se usa un ejemplo de un teléfono móvil viejo para mostrar que la tecnología no es lo mismo que la comunicación. Tener el último modelo no garantiza que sepamos comunicarnos. Comunicar es crear un código compartido, un lenguaje común. Y ahí es donde entra la sabiduría, no la tecnología. Shakespeare no necesitaba un smartphone para escribir sus obras. Ni Lao Tzu para transmitir su filosofía. Y el libro menciona esos pequeños primeros tiempos que preceden a la primera vez. Esas experiencias que van preparando el terreno. Esas primeras tomas de conciencia de nuestra propia sexualidad. Y que a menudo no se viven en solitario. El ojo social está presente. La mirada de los demás nos hace conscientes de nosotros mismos. Y la narradora cuenta cómo fue a pedir una receta para anticonceptivos. Sin dramas, sin tramas. Un proceso simple y natural. Que contrasta con todas esas historias llenas de culpa y miedo. Y se habla del imán, De esa membrana que se supone que es. la prueba de la virginidad. Pero que en realidad no significa mucho. La virginidad no se mide por la integridad de un tejido. Es más bien una cuestión de experiencia, de conocimiento. Y la narradora recuerda la fecha exacta en que perdió la virginidad. Un detalle que repite a menudo. Y eso nos habla de la importancia que le damos a ese momento. Como si fuera un hito que marcara un antes y un después. Y se cita Henry Miller. Un niño no tiene necesidad de escribir, es inocente. La inocencia, esa falta de culpa. Los niños no nacen con culpa, la sociedad se la inculca. Poco a poco, a través de la educación, de las normas, Hasta que llega la adolescencia
Y con ella, No, la gran culpa. la culpa por ser sexualmente activos. La expulsión del paraíso. Y esa culpa que internalizamos, la terminamos transmitiendo a otros. Un ciclo que se repite de generación en generación. Y se menciona la idea del pecado original. Nacer ya con una falta. Una carga que llevamos desde el principio. Y que se manifiesta con especial fuerza en el ámbito sexual. Y la narradora recuerda cuando jugaba a papas y mamas de niña. Un juego inocente donde se exploraban roles. Se imitaban comportamientos de adultos Besos, caricias, juegos de roles. sin la carga de los tabúes. Una expresión natural de la sexualidad infantil. Y hay una mención a Aristóteles y su posible la que fiel. It's tenen etapa sotosia para la erótica práctica del homo equus. Una nota al margen, un poco humorística. Pero que nos recuerda la diversidad de la sexualidad. Las diferentes formas de vivirla, de experimentarla. Y cómo las normas cambian con el tiempo y la cultura. Y se habla de la teleología, La lógica de la finalidad. esa obsesión por los objetivos que tenemos en Occidente. Siempre buscando un resultado final. Y si no lo alcanzamos, sentimos que hemos fracasado. Y esa lógica también se aplica al sexo. El orgasmo, la penetración como metas que hay que alcanzar. Sin valorar el proceso, el disfrute del camino. Y la narradora cuenta un encuentro con un hombre que tenía una malformación en el pene. Lo que hacía imposible la penetración convencional. Pero eso no impidió que tuvieran una experiencia satisfactoria. Lo que demuestra que los objetivos en el sexo Impuestos por nosotros mismos. no son inherentes al acto en sí. Y el libro critica el chimpún final, Ese clímax forzado que se espera al final de todo encuentro sexual. como si fuera el único objetivo válido. Pero el sexo no es un viaje con un destino preestablecido. Es una exploración, un proceso de descubrimiento. Y el placer está en todo el recorrido. Y se usa la analogía del diccionario de la RAE. Con sus definiciones de conceptos opuestos. Principio y fin, placer y dolor. Pero el taoísmo nos habla de un flujo constante. El yin y el yang, en un movimiento perpetuo. Nada termina realmente, todo se transforma. Y en el sexo, el orgasmo no es un punto final. Es parte de un flujo de sensaciones, de experiencias. Y esa obsesión por el orgasmo como meta puede generar muchas dificultades. Ansiedad, frustración, presión. Y eso lleva a la eyaculación precoz, al vaginismo, a la impotencia. Se convierte en una obligación, en una carga. Y el libro propone el hedonismo como una alternativa, El hedonismo, sí. no como un libertinaje desenfrenado. Sino como una filosofía de vida. Valorar el presente, disfrutar de las sensaciones. Hacer del cuerpo un aliado, no un enemigo. Y se habla de Epicuro y sus seguidores. Los cerdos, como los llamaban despectivamente. Pero Epicuro no era un hedonista desenfrenado. Valoraba los placeres sencillos, la vida tranquila. Buscaba la felicidad a través del conocimiento, de la moderación. Y la narradora cuenta un encuentro casual con un músico en un ferry. Una conversación espontánea sin pretensiones. Un momento de conexión, de disfrute simple. Y eso nos lleva a pensar en cómo el hedonismo ha sido. Distorsionado por el consumismo. Se nos vende la idea de que la felicidad está en poseer cosas. Y acumular, en consumir sin parar. Pero las cosas no nos hacen felices por sí mismas. La verdadera felicidad está en la experiencia, en la conexión. Y se cuenta la historia de una relación que termina por la falta De algo más que lo físico. la necesidad de una conexión emocional intelectual. De una escritura compartida, como dice el libro. Si se habla de la supresión histórica de hedonismo, En favor de las filosofías que promueven mortificación de la carne, el sacrificio, la renuncia al placer. pero incluso en la represión, el sexo encuentra la manera de expresarse. En las neurosis, en los síntomas, en los tabúes. Y se cuenta la historia de Sofía, que sufría de dolores de cabeza, Dolores de cabeza que aparecían justo antes de Jorge. de tener relaciones sexuales con su marido, Una manera de evitar la intimidad. de expresar un malestar que no podía verbalizar. Y se mencionan figuras históricas como Schopenhauer, Bataille, Chopin. Cada uno con su propia. Peculiaridad en relación con el sexo. Lo que demuestra que la sexualidad no es algo simple. Ni uniforme, ni fácil de definir. Y la narradora cuenta un encuentro con una mujer que se sintió incómoda. Al escucharla hablar tan abiertamente sobre el sexo. Lo que demuestra que todavía hay mucho Miedo, rechazo, incomodidad. alrededor de estos temas. Y el libro afirma que el sexo es un impulso biológico. Una necesidad básica, como comer o dormir. Y se cita Ubu Rey de Alfred Jarry, Esa obra de teatro absurda, grotesca, donde Ubu, después de derrocar al rey, se siente decepcionado. porque el poder no le da la satisfacción que esperaba. Y lo mismo pasa con el sexo.
A veces la expectativa no se corresponde con la realidad. Y se habla de cómo la verdad se usa para justificar el poder. Los discursos de verdad que cambian con el tiempo. Lo que antes era pecado, ahora es. Una cuestión hormonal. La infidelidad, el deseo, explicados por la ciencia. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿quién define nuestra naturaleza sexual? ¿Quién tiene la autoridad para establecer los códigos morales? ¿La religión? La ciencia. ¿La sociedad? Y se cuenta una conversación en una cena donde, Se intentaba justificar la moral con el comportamiento animal. como si los animales fueran un modelo a seguir, Pero la naturaleza es compleja, ambigua. no se puede usar para justificar nuestras normas, Y se habla de los riesgos de una moral biologista. que reduce nuestras acciones a simples reacciones químicas. ¿Y dónde queda el libre albedrío? La responsabilidad por nuestros actos. Y se menciona la paradoja del creacionismo, En una cultura que valora la responsabilidad individual pero que al mismo tiempo niega la evolución. y se propone un código moral muy sencillo. De Nicolás de Chamfort. Gozar y hacer gozar, sin hacer daño ni a ti ni a nadie. Un código basado en el placer y el respeto. Sin dogmas, sin imposiciones, Y se vuelve a hablar de Platón, como una figura fundamental en la esa construcción de una moral que desprecia al cuerpo. Que exalta lo espiritual por encima de lo material. Y se menciona el tratamiento para la histeria en el siglo XIX. el masaje pélvico para inducir el ritmo. Es el erotismo. Una práctica que nos revela la ignorancia sobre la sexualidad femenina. Y el intento de controlarla, de medicalizarla. Ahí se cuenta un chiste de un psiquiatra. Que confunde las partes del cuerpo durante un examen. Un chiste un poco. Incómodo. Pero que refleja la falta de conexión, de respeto. Que a veces se da en el ámbito médico. Y se habla de la invención del consolador. Que en un principio era un instrumento médico. Para tratar la histeria. Pero que rápidamente se convirtió en un objeto. De placer personal. Lo que demuestra que el deseo femenino no se podía. No me reprimir por completo. Y se menciona el espéculo. Otro invento de la época. Pero que no tuvo el mismo éxito fuera del ámbito médico. Quizás por su naturaleza intrusiva. Por su asociación con el examen ginecológico. Y se habla del control del deseo femenino. De la prohibición de la masturbación. En una sociedad donde la mujer era vista. El NPC como un objeto de reproducción. Su placer no era importante. Y se cuenta una anécdota sensual. Un encuentro con Guillermo e Ingrid. Donde la comunicación no verbal, la anticipación, juegan un papel fundamental. Y se menciona la visión misógina de Schopenhauer. Que reduce la belleza femenina a Intentemos a un simple estímulo para el hombre, negando la subjetividad de la mujer. su capacidad de desear, de disfrutar. Y se cuenta la conversación en un bar con Luc y Pierre, Después de cerrar, ya tarde. donde se compara al hombre con el agua y a la mujer con el té, Dos formas de saciar la sed. pero con diferentes sabores, diferentes matices. Y se argumenta que solo los verdaderos egoístas, PC, temen al egoísmo Porque se conocen a sí mismos. y respetan al otro. los que no se conocen, son los que más daño hacen. Los ególatras, los que solo piensan en sí mismos, Y se cuenta la experiencia en el Louvre, rodeada de obras de arte. sintiendo una conexión especial con Pierre. Con un autorretrato de un pintor holandés. Un momento de belleza, de comprensión. Y se menciona el dulce y magistral balanceo del yo-yo, Una metáfora de la destreza, de la sabiduría. que se adquiere con la práctica, con la dedicación. Y se usa un fragmento de Typical, Esos humoristas españoles, donde explican cómo llenar un vaso de agua. con instrucciones ridículamente detalladas. Y lo mismo pasa con el sexo. No hay recetas, no hay fórmulas mágicas. Es un acto creativo espontáneo. Que requiere comprensión, no mecanización. Y se cuenta la anécdota del taxista, Que llevaba 30 años haciendo la misma ruta. sin adaptarse a las circunstancias. La práctica sin entendimiento no lleva a la maestría. Y se critica a los que aplican la misma. Nasrawe, rutina de interacción. Con todas las personas, en todas las situaciones. Una falta de creatividad, de empatía, Y se dice que una buena cabeza es más importante que en la técnica que la mecanización. pensar, comprender es la mejor práctica para el sexo. Y se cita a Dalí. Soy practicante pero no creyente. En el contexto de las rutinas aprendidas sin convicción. Actuar sin entender, sin sentir. Y se cuenta la anécdota del taxi averiado. En medio del tráfico. Un imprevisto que nos recuerda. Es que la vida no siempre sigue un plan. Y que hay que saber adaptarse a las circunstancias. Y se dice que la mejor manera de disfrutar del tiempo. Queer. Es despreocuparse de él. Y la mejor manera de ser un buen amante.
Es no preocuparse por serlo. Simplemente estar presente, disfrutar del momento. Y se menciona la avería del coche cerca del aeropuerto, Otro imprevisto, otra situación que nos saca de nuestras... de nuestras expectativas. y nos obliga a improvisar. Y se dice que solo podemos nombrar aquello que entendemos. Y eso nos lleva al término tantra. Una palabra sánscrita con múltiples traducciones. Pero que para quienes no pertenecemos a esa tradición. Resulta difícil de comprender. Y se cuenta la experiencia con Simón. Un supuesto maestro de Tantra. Un argentino que... ¿Te no parece muy auténtico? más interesado en el dinero que en la enseñanza. Y con una actitud un tanto Y abenechatado. inapropiada. Y se explica que el tantrismo, tanto en el hinduismo como en el budismo, Implica una gestión del deseo. para alcanzar la liberación, la eliminación. Y se enfatiza que las enseñanzas tántricas son Esotéricas, secretas, transmitidas de maestro a discípulo. no como las religiones que buscan. Y no convertir a todo el mundo. El tantra es un camino para iniciados. Y se cuentan más anécdotas de las clases de Simón, Donde no se practicaba el verdadero Kundalini Yoga. y donde su interés por la narradora aparecía. Y es más personal que profesional. Y se usa la analogía de una cirugía de corazón, Para ilustrar el peligro de practicar Tantra sin. sin el conocimiento adecuado. Es como operar a alguien sin ser cirujano. Puedes hacer mucho daño. Y se cita a Stephen Hawking. Nuestro poder crece mucho más rápido que nuestra sabiduría. Una frase que nos hace reflexionar sobre El desequilibrio entre el avance tecnológico y la ética, la conciencia, y se critica la comercialización del Tantra. esa visión superficial centrada en la fin, Hacia la técnica en la performance. sin comprender la profundidad de la filosofía, Y se usa la expresión hacerse la picha un lío. para describir la confusión que genera el fin. Intenso el Tantra occidentalizado. Esa mezcla de ideas, de prácticas sin un hilo. Sin un hilo conductor. Y la narradora decide dejar el centro de Simón, Y buscar otro más auténtico. donde la enseñanza sea genuina. Y no esté motivada por el dinero. Y se insiste en que el Tantra necesita un contexto cultural específico, No se puede entender fuera de su... de su lugar de origen, Y Simón, para colmo, sigue cobrándole a la narradora. a pesar de que ya no asistía a sus clases. ¿Qué tipo tan...? Que tampoco ético. Y se cuenta la anécdota de Antonin Artaud, El dramaturgo francés. que malinterpretó el teatro balinés, Y creó el teatro de la crueldad. una obra que no tenía nada que ver con. Con el espíritu del teatro balinés. Y lo mismo ocurre con el Tantra en Occidente. Lo adaptamos a nuestras ideas, a nuestras expectativas. Sin comprender su verdadero significado. Y se habla de la complejidad de El souvenir de la maquinaria sexual femenina, un misterio que ha sido. ignorado, condenado. Y el orgasmo femenino, algo que se aprende, que se descubre. Que requiere tiempo, paciencia, exploración. Y la narradora recuerda su primer orgasmo. En una aula vacía con un peluche. Un recuerdo íntimo, personal. Que nos muestra que placer no tiene. Spones. O sea, un levía ese ashono y cuento por personal. Y se argumenta a favor de definir el sexo Sin centrarse únicamente en el orgasmo. porque el sexo es mucho más que eso. Es conexión, es placer, es exploración. Es un universo de posibilidades. Y se describe a un cliente, Un abogado, por su aspecto. un personaje que nos sitúa En la realidad del trabajo de la narradora. y se usa la fábula del león y el jabalí, Esa fábula de Esopo. donde los animales aprenden que, Que la colaboración es mejor que la competencia. y eso nos lleva al tema del orgasmo simultáneo, Que esa obsesión por Kima. por sincronizar los clímax. Como si fuera una prueba de... Bueno, los reales, de compatibilidad, de éxito, Y se cuenta la anécdota del vuelo de Eric. que perdieron por estar intentando. Unicera alcanzar el orgasmo al mismo tiempo. Un ejemplo de cómo esa obsesión puede ser. Contraproducente. Y se habla de la tendencia de las mujeres a, Más producerera. A anticipar verbalmente los encuentros sexuales. como si fuera un anuncio de la Hizo de la representación que va a tener lugar. y se compara con la ópera. El orgasmo fingido para soprano y continuo. Una metáfora que nos hace pensar En las expectativas. En los roles que que se juegan en el sexo. Y se cuenta el encuentro incómodo con Eric, con Fernando. el mensajero de la agencia.
Una situación que pone de manifiesto La complejidad de las relaciones. las apariencias, las pretensiones, Y se dice que el sexo es como un mal animal de carga, que se resiste a ser sobrecargado con con obligaciones, con metas. y el orgasmo simultáneo es una de esas. ¿De qué es esas cargas que el sexo rechaza? Y se habla de las bolas chinas. Esas bolitas que se usan para... Sí, cosa en Qatar que son aquí para fortalecer los músculos pélvicos. Y que en la antigua China se usaban pareas. Teperacénese para que el hombre alcanzara el orgasmo más rápido. Un ejemplo de cómo. Como el placer masculino era el centro de atención. Y se cuenta el chiste del marido que trae flores. Y la esposa que le dice, ahora me falta el jarrón. Una crítica al coitocentrismo. A esa obsesión por la penetración. Y se propone el cogitocentrismo. Un enfoque centrado en el pensamiento. En la comprensión, en la conexión. Y se dice que la anorgasmia puede ser Y una consecuencia de la falta de placer. de no conectar con las propias sensaciones. Y se dice que la peor guerra civil es la que La que liberamos contra nosotros mismos. nuestros miedos, nuestras inseguridades. Nuestros peores enemigos. Y se usa una cita de Fernando Raval. La comedia divina y la tragedia divina. Una frase que nos invita A relativizar, a humanizar. incluso los temas que nos generan. Koji, angustia, culpa. Y se explica que ejaculatoria y eyaculación. Hiti tienen la misma raíz etimológica. Una conexión entre lo espiritual y lo físico. Y se redefine la eyaculación precoz, No como una cuestión de tiempo, sino como una experiencia subjetiva. de frustración, de insatisfacción. Y se cuenta la historia de Gunther, ¿Que usaba cubitos de hielo para anodronte? para retrasar sus orgasmos. Una técnica peculiar pero efectiva, Y se usa la expresión romana Hannibal a portas. que equivale a güey.